Estudiantes, buenas tardes. Hoy avanzaremos al tema número 4, que lleva por título Igualdad de Género. Bien, estamos hablando para empezar a explicar sobre este contenido, vamos a hacer referencia por género a la igualdad entre hombre y mujer. Estamos hablando del género humano, la igualdad que debe existir en nuestras sociedades entre el hombre y la mujer. Bien, empecemos con el tema. Ningún grupo social ha sufrido mayor violación a los derechos humanos en nombre de la cultura como las mujeres. Bien, tal vez ustedes se han debido dar cuenta en este tiempo que casi hay una igualdad entre los derechos que se tienen entre hombres y mujeres. En nuestro país, hablando de nuestro país Bolivia, no ocurrió así. Hasta el año 1952, las mujeres, por ejemplo, no tenían derecho a elegir autoridades, no tenían derecho al voto. En el campo educativo también las mujeres, en muy poca cantidad, podían acceder a la educación. La mayoría de las mujeres tenían la obligación de cuidar a los hermanitos y solamente tenían derecho a estudiar los varones. En el campo laboral también, si alguna vez si habían mujeres que trabajaban en alguna fábrica, estos no recibían el salario que recibían los varones, sino un 50% menos del salario que recibían los varones, y en el cual recibían las mujeres en el desempeño de su trabajo. La concreción de derechos culturales equitativos implica que las mujeres y las niñas tengan acceso a todos los aspectos de la vida cultural, pueden participar en ella y también contribuir a su crecimiento sobre una base de igualdad con los hombres y los niños. Bien, entendemos por cultura todas las cosas que puede hacer el hombre dentro de una sociedad. Construir muebles, practicar deportes, hacer política, dedicarse a actividades económicas, los juegos, todo lo que realizamos los seres humanos es cultura. Y cuando hablamos de derechos culturales equitativos, estamos hablando de aquellos derechos culturales que deben tener las mujeres y las niñas, como también los varones, o los hombres y los niños. O sea, deben participar dentro de una sociedad, dando sus aportes para el mejoramiento de esa sociedad, tanto las mujeres y niñas como también los hombres y niños. Esto incluye el derecho a determinar e interpretar el patrimonio cultural de manera equitativa, decidir cuáles tradiciones, valores o prácticas culturales deben mantenerse intactas, cuáles deben conservarse modificadas y cuáles deben descartarse por completo. Dentro de cada sociedad existen tradiciones, valores o prácticas culturales. Hablando de nuestro país, por ejemplo, en Bolivia tenemos tradiciones, valores o prácticas. Entonces, tanto hombres como mujeres deben determinar qué tradiciones, valores o prácticas culturales deben mantenerse intactas porque permiten el desarrollo de la sociedad, y cuáles deben conservarse, pero tal vez modificarlas. Pero también hay otras tradiciones o valores o prácticas culturales que son negativas para la sociedad. Por ejemplo, ustedes pueden ver que las entradas folclóricas, para algunos es positivo, pero viendo la realidad de nuestro país es negativo. En este caso hablemos de nuestras sociedades, ya sea de la ciudad de La Paz, del Alto, de las comunidades altiplánicas. Estas entradas folclóricas lo que hacen es algo negativo para las sociedades. ¿Por qué? Porque hay mucha gente pobre que solamente trabaja para
para ser partícipes de estas entradas, para bailar, quitarse estas vestimentas y bueno, en eso se gasta su dinero, pudiendo comprar cosas para su propia familia, sea ropa, alimento, pero además se origina lo que es el uso de las bebidas alcohólicas dentro de estas entradas folclóricas, que es algo negativo para nuestra sociedad. A partir del consumo de estas bebidas alcohólicas en muchos hogares bolivianos hay lo que es las peleas entre esposos, a veces surgen los divorcios, o bien los papás realicen violencia física contra sus hijos, es decir, surgen muchos problemas a partir de lo que es el consumo de las bebidas alcohólicas y de las prácticas como las entradas folclóricas, que son negativas en este caso para nuestra sociedad. La lucha por los derechos humanos de la mujer es como asegurar que las mujeres gocen tanto de su cultura, lo que incluye religión y tradición, como también de sus derechos humanos. Los derechos humanos de la mujer también deben ser respetados como de los varones. Respetar su forma de pensar, cómo debe desarrollarse la vida dentro de una sociedad. La práctica de la religión y la tradición también debe respetarse, tanto para los varones como para las mujeres. Asimismo, no se puede conseguir la cohesión de una determinada comunidad cultural en detrimento de un grupo dentro de esa comunidad como las mujeres. Si queremos tener una sociedad unida, desarrollada, debemos respetar los derechos de hombres como también de mujeres. Eso va a permitir la cohesión o la unidad de una determinada sociedad. Es hora que las perspectivas, las inquietudes y las contribuciones de la mujer migren de las periferias al centro de los procesos que crean, interpretan y modelan la cultura. En tiempos antiguos no se tomaba en cuenta las inquietudes o contribuciones de las mujeres, pero actualmente se toma en cuenta. En nuestro país, por ejemplo, en el año 1980, recién hubo la primera mujer que presidenta de nuestro país. En el anterior gobierno, en el gobierno de Juan Evo Morales Ayma, cuando el presidente y el vicepresidente realizaron viajes hacia el exterior, en muchas ocasiones entraron al gobierno mujeres presidentas que pertenecían sobre todo a la Cámara de Senadores. Y en el anterior gobierno, pues la presidenta Yanine Áñez fue la presidenta de nuestro país, es decir, contribuyó a nuestro país, se puede decir. Y en la Asamblea Legislativa también existe casi un 50 o alrededor de un 50% de participación de las mujeres dentro de lo que es la Cámara de Senadores y de Diputados. Y en otras instituciones de nuestro país también existe la participación de la mujer. Los estados deben tomar todas las medidas necesarias para asegurar que las mujeres sean también portavoces investidas de la autoridad para modificar todas las comunidades en las que ellas desean participar y en las que desean crear. Bueno, como les dije anteriormente, las mujeres participan en nuestro país hablando de diferentes instituciones cuya participación es importante para el desarrollo de nuestro país. La falta de derechos culturales equitativos combinada con desigualdades económicas y sociales la mayoría de las veces impide a las mujeres gozar de su autonomía personal, ejercer sus derechos civiles y políticos y en especial participar en la vida política de su comunidad o su país. Bien, cuando no tenía, las mujeres de esos derechos culturales equitativos con los hombres,
había desigualdades económicas y sociales. Obviamente el hombre era el único que trabajaba y el que sostenía el hogar. Entonces, pues las mujeres no tenían derechos civiles, es decir, el derecho a elegir a sus representantes o autoridades. Tampoco tenían derechos políticos, es decir, no tenían el derecho a ser elegidas como autoridades. Esto es lo que perjudicó a las mujeres en su desarrollo como género. Pero hablando de nuestro país, con las últimas leyes, la última constitución, se respeta los derechos que tiene la mujer dentro de nuestro país como participante activa del desarrollo de nuestro país.